Hola, buenas tardes y hoy estamos un día más con un café entre amigos y bueno, contentos de poder estar otra vez con todos vosotros y seguimos contando la historia de la iglesia evangélica de la calle Prim, número 36 de aquí de Amposta. En esta tarde pues tenemos dos compañeros, dos personas muy conocidas, sobre todo para nosotros, porque somos hermanos y familia. Y bueno, queremos que nos cuenten, pues en primer lugar está Ángel, que es mi cuñado, y Lidia, que es mi cuñada. Y quería preguntarle a Ángel, ¿cómo un canareu llega a la iglesia evangélica? Mira, por amor. Yo vivía, como has dicho, en Alcanar y estaba buscando una iglesia evangélica, porque yo me convertí en Barcelona en el año 70 y luego cuando acabé el bachillerato volví a casa, a Alcanar, pero claro, allí no tenía ninguna comunión con ninguna iglesia, ni conocía que la hubiera. Y entonces oí que en Amposta había varias y me vine para acá. Y primero estuve en la iglesia bautista y luego cuando nos casamos Lidia y yo, siendo su padre el pastor de la iglesia, pues me pareció más lógico unirme a la iglesia de la calle Goya, donde ellos se estaban congregando. Muy bien. Y bueno, yo quería saber un poquito más cómo fue ese encuentro con el Señor. Pues cuando yo vine aquí, fíjate que hacía ya 3 o 4 años que yo había conocido al Señor. Yo vengo de un mundo ultra religioso. Yo estaba en un seminario católico en Tarragona y tenía algunas ideas que me parecía que las tenía muy claras sobre religión y sobre Dios y estas cosas, pero en Barcelona alguien me habló del Evangelio y de la Biblia y me empezó a recitar versículos y entonces me di cuenta de lo pez que yo llegaba a estar. Es decir, yo pensaba que lo sabía casi todo y ahora estaba convenciéndome de que no sabía casi nada. Y me dijeron, escucha, si esto de la conversión es muy fácil, tú le pides al Señor que venga a tu vida y que te salve, y Él lo ha hecho ya todo y Él te salva. Y yo no lo veía complicado y una noche le dije, bueno, Señor, tú sabes cómo yo deseo servirte, así que yo te entrego mi vida y tú haz con ella lo que quieras. Y ni más ni menos, al día siguiente, porque esa noche, claro, me eché a dormir, y al día siguiente, al despertarme, algo pasó en mí, algo había pasado que yo estaba como pesando la mitad de lo que pesaba la noche anterior, y me sentía más liviano y me sentía más gozoso, con más alegría, y bajé abajo y había unos hermanos evangélicos también donde yo me hospedaba y les dije, mira qué me ha pasado. Dice, sí, hombre, esto es la conversión, esto es cuando tú le das tu vida al Señor, el Señor te quita las cargas y te da la salvación. Y me abrazaron como hermano nuevo que era y ahí empezó mi vida cristiana. Y ahora, si tuvieras que decir ¿cuáles han sido los cambios más importantes que el Señor ha hecho en tu vida? Bueno, en principio yo me libré de la religión, es decir, la religión católica, y más estando en un seminario, era un conjunto de normas y un conjunto de
de privaciones y sobre todo en cuanto a sexo y el sexo opuesto y todo esto, y una serie de ritos y cosas que trae la religión, no el cristianismo ni la Biblia, pero la religión la tiene estas cosas y me atrevería a decir que cada religión tiene lo suyo. Entonces mi cambio principal fue el sentirme liberado, el sentir que la vida cristiana era una vida de libertad, una vida de relación personal con Dios y no era una vida de religión. Religión, según yo he estudiado, viene de la palabra religare. Religare es un conjunto de normas que te atan. Y yo vi que el cristianismo, la relación que yo empezaba a tener con Dios, era diferente, no era un conjunto de normas, era una relación personal de tú a tú. Incluso en el seminario donde yo estaba había un fraile, el director espiritual del seminario, que un día vino a visitarnos a casa y que me dijo, dice, pero hombre Ángel, ahora que el catolicismo y el protestantismo están llegando a las mismas conclusiones, que no creemos ya tanto en la transubstanciación, sino en la consubstanciación de la Eucaristía. Ahora que ya la Virgen María pues se la ve de otra manera, ahora te vas. Y yo dije, mire, yo me alegro mucho de que estemos llegando a las mismas conclusiones, pero le voy a decir una cosa, sin ningún tipo de orgullo, yo ya estoy en esa religión, en esa relación pura con el Señor. Cuando ustedes lleguen, allí nos encontramos. Y bueno, y así fue. Bueno, pues, a ver, yo con Ángel, con Lidia, bueno, con Daniel, por supuesto, ¿no? Ya hace 46 años que nos conocemos. Caray, unos cuantos, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Entonces, pues hemos vivido la mayoría de las cosas importantes de la vida, de nuestra vida, la hemos vivido juntos, como familia y como familia en el Señor, como hermanos en Cristo. Para mí ellos son un ejemplo, o sea, nos llevamos muy poquito tiempo, pero ellos tienen mucha madurez espiritual y mucha madurez. Entonces son un ejemplo para mí como familia, como llevan su familia, y en el Señor igual, con los ministerios que el Señor les ha dado, y bueno, toda su vida. Para mí son siempre un ejemplo. Y quería preguntarle a Lidia, todo esto que Daniel ha estado explicando de los inicios de la Iglesia, bueno, y todos los años de la Iglesia, ¿cómo has vivido tú todo esto? ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto? Me gustaría saber. Bueno, siempre se recuerdan lo que hemos pasado, siempre recordamos las cosas buenas y tal, y como en todo, pues hubo cosas buenísimas, hubo cosas pues duras, porque bueno, estamos en la tierra y el hecho de estar aquí en la tierra pues hay las pruebas y las luchas, pero es verdad que fue un tiempo bonito, ¿no? Cada tiempo tiene sus cosas buenas, ¿no? Los comienzos siempre son duros porque éramos poquitos, pero la verdad es que había un amor al Señor muy genuino, la verdad. Quizás evidentemente no teníamos tantos medios como hay ahora, audiovisuales. Pues cuando escuchábamos alguna canción grabada en cassette lo guardábamos con un tesoro y venga a poner el cassette una y otra vez. Eran tiempos diferentes, ¿no? Pero está muy bien. Aquellos tiempos eran diferentes, pero estuvieron muy bien. Yo me acuerdo que cuando nos presentaron, yo tenía amistades en la iglesia bautista, teníamos comunión con los jóvenes de allí, porque éramos muy poquitos. Y bueno, el recién llegado, pues me acuerdo pues que, bueno, me lo presentaron, un hermano, tal, que hace poco viene.
y formamos un grupito y era bonito porque eran amistades muy sanas y pues bueno, salíamos a pasear, a tomar algo con todos los jóvenes, aunque éramos pocos, pero fue bonito, una época bonita, ¿no? Después también teníamos, yo me acuerdo que quizás porque éramos poco, teníamos un celo muy grande cuando apenas venía alguien nuevo a la iglesia, todos estábamos por él, arropándole y tal. Es que éramos como una familia pequeña, pero con este celo de arropar, de formar esta familia, ¿no? Entonces, pues hay muchos recuerdos, anécdotas. Yo me acuerdo la primera vez también que vino Mari Carmen a la iglesia, Mari Carmen Paz también, pues eran tiempos especiales, el celo que tenía mi padre por el evangelismo, por predicar, por evangelizar, este celo que tenía él, ¿no? Esta pasión, fue lo que era algo que yo recuerdo más de él, su pasión por el evangelizar, por el presentar a Cristo, ¿no? Esta pasión que tenía, aunque era un hombre que no era muy grande físicamente, pero se crecía. Era una cosa que lo notabas que estaba cuando predicaba el evangelio, cuando predicaba a otros, porque desprendía una pasión por el Señor, ¿no? Y por las almas. Fue una época bonita, la verdad. Sí, sí. Muy bien, pues y bueno, ahora me gustaría también preguntaros a los dos, habéis estado, o sea, habéis tenido muchos ministerios o muchos lugares en la iglesia en diferentes épocas, ¿no? O sea, habéis pasado por un montón de sitios y me gustaría que explicarais y que nos comentarais cómo fue cuando empezaron a venir los hermanos de Filadelfia, como que tuvimos un buen grupo y sé que fuiste tú el que a través de ti que pudieron venir. ¿Cómo fue aquello? Sí, hombre, en principio no eran los hermanos de Filadelfia. Bueno, claro, entonces no. Eran gente de etnia gitana y junto a ellos se convirtieron también otras familias, digamos, payas, por distinguir. ¿Cómo los conocimos? Pues fíjate, a través de un pastor le dio al pionero de ellos, a Diego Cortés, le dio un tratado en el mercadillo. Y este hombre pues conocía a un policía de Vinaròs, de nuestra iglesia, y él se lo comentó lo del tratado y el policía le invitó a nuestra reunión. Empezábamos a hacer en aquel momento reuniones familiares en su casa, en la casa del policía, y le invitó. Y el hombre pues decía que sí, que vale, que sí, que vendría, pero no acababa de decidirse. Y un día montamos una feria en las ferias de San Juan, en Vinaròs. Montamos una parada de libros y yo tenía que pasar por delante de su casa para ir a la feria. Y él estaba, este hombre, él estaba a la puerta de su casa. Yo sabía que su hija había sido operada, había pasado una pulmonía y me paré el coche y me bajé para preguntarle por su hija y dice, pues fíjate que está mejor. Y dice, ¿puedes subir un momento? Y yo, fíjate que no había tenido trato con gitanos hasta aquel momento, prácticamente nunca. Y dije, bueno, sí, claro que puedo subir. Y subí detrás de él unas escaleras muy altas, siempre me acuerdo de esto, unas escaleras muy altas. El piso de abajo era el almacén, un comercio, y entonces aquello era muy alto. Y yo digo, según cómo se ve de la entrevista, yo pensaba entre mí,
según cómo se dé esta entrevista, no sé cómo las voy a bajar estas escaleras. Y subimos arriba y el hombre me dijo, hace tiempo, fíjate qué frase, hace tiempo que estoy diciéndole a Dios que me ayude, que me enseñe a labrar, que me envíe a alguien que me enseñe a labrar. Y yo esta vez él solía hablar mucho así en metáforas, y yo le entendí. Este hombre está pidiendo a alguien que le guíe en el Evangelio, que le dé los primeros pasos. Y dice, y hoy sé que tú eres este hombre. Yo digo, pues fantástico, yo te puedo comunicar un poco lo que yo sé en mi vasta manera de expresarme. Y así fue como empezamos, y yo le estuve hablando de los fundamentos de la doctrina cristiana, tal como se explican en la Biblia, y él empezó a llamar a sus familiares, sus primos, sus familiares, y ellos se empezaron a convertir, y así fue como se formó una pequeña comunidad de mayoría, entonces mayoría gitana. Pero como también teníamos en la comunidad, en el centro de rehabilitación, teníamos algún que otro payo, pues sus padres también empezaron a acudir, pero quien mejor respondía al Evangelio eran los gitanos. Y bueno, y así empezó. Tenían mucha hambre de Dios, la verdad. Estaban esperando, era como una tierra seca que la regas y absorbe toda el agua. Tienen un hambre de Dios, y después fue un tiempo también muy especial porque estando con ellos, nosotros éramos muy jóvenes, inexpertos en algunas cosas, pero siempre nos decían lo mismo. Dice, quizás no tengáis toda la gracia, el salero, la gracia o lo que sea, pues somos payos crudos, nos decían, sois catalanes y dice, pero es que hay tanto amor, dice, y es verdad, lo notabas, era un amor mutuo. Nos dais amor y yo recibo tanto amor, de verdad era algo especial, porque éramos diferentes, pero había algo, un amor de Dios. Era el hambre que tenían ellos y nosotros las ganas de predicar el Evangelio. Se juntaron las dos cosas. Pues sí, fueron Recuerdo unos que años. uno se llamaba Diego Cortés y el siguiente fue el otro Diego. Y a uno le llamaba Diego Puertas y el otro Diego Camino, o al revés. Uno abre la puerta y el otro le sigue. Aquello yo viví aquello también cerca, y quiero destacar una cosa, y es que ahí se vio también el fruto de un ministerio que Dios le dio a Ángel y a Lidia, pero en especial a Ángel, que era un ministerio más de enseñanza. Parte de predicar el Evangelio, siempre se predica el Evangelio, y al predicar el Evangelio enseñas, pero luego hay una gracia especial de uno que sabe llevarte a la enseñanza y a entender la palabra paso a paso. Yo creo que esta gracia él la ha tenido, y aquello fue lo que explotó, que toda esa gente tan hambrienta empezaron a aprender a escuadriñar las Escrituras. Y de hecho este ministerio que ha continuado hasta el día de hoy, porque siempre en la Iglesia lo hemos reconocido como un ministerio de enseñanza, como maestro, y entonces en todos los estudios bíblicos, en todo lo que tiene que ver con entender las Escrituras, pues siempre he estado ahí puntualmente y dando en el clavo. Sí, es un poco, perdóname, es un poco desmemoriado. Pero cuando le nombras dónde está este capítulo, este versículo, pataplan, que lo acierta. Entonces, cierto. Eso es la gracia de Dios. Sí, es la gracia de Dios. Porque ahora que me vienen las cosas ya que las veo en perspectiva, me acuerdo de estos hermanos gitanos con todas las características gitanas, que les gusta la guitarra, el canto, que no se están quietos, que son así, sí. Ahora siéntales a una mesa y dales un estudio bíblico.
Y todos quietos. Y quieto. Yo lo veo ahora 30 o 40 años más tarde y digo, la gracia de Dios total. Es que no hay ningún mérito personal aquí, es la gracia de Dios. Ya está. Ayer precisamente lo hablábamos con Daniel cuando veníamos de la iglesia. Digo, mira tú, nuestro ministerio entonces con estos hermanos, digo, es que ahora hay iglesias por todo el litoral de Valencia hasta llegar a Andalucía, y de iglesias que se han formado a partir de que Diego se convirtió, que fue abriendo y expandiendo el Evangelio, y se han formado muchas iglesias, digo, para la gloria del Señor. Por eso le llamé yo Diego Puerta. Él se llamaba Diego Cortés, pero yo le llamé Diego Puerta porque él abrió la puerta al Evangelio primeramente a su familia. Y desde ahí se fundaron 3 iglesias alrededor de Lliria y... La Pobla. Sí, La Pobla. Lliria, la Pobla al lado, Benaguacil un poquito más lejos, y bueno, se formaron varias iglesias de por ahí. Y al cabo de 10 o 15 o 20 años me viene un gitanillo de allá de Andalucía y dice, ¿tú eres Ángel? Digo, sí. Dice, tú eres mi bisabuelo espiritual. Dice, ¿por qué? Tú le hablaste a Diego, Diego le habló a su hermana la Agustina, y Agustina me habló a mí, que soy el yerno de ella. Y yo digo, pues fíjate qué privilegio. Dice, pero tú no sabes la cantidad de gitanillos que hay detrás de nosotros. O sea que hay mucha gente a la que no conozco y seguramente no conoceré hasta que todos estemos en el cielo, que se convirtieron a través de este ministerio. Así que, pues, la verdad es que es un privilegio trabajar para el Señor, ¿no? Y en este caso, pues vemos eso, la gracia del Señor, porque de otra manera, y bueno, recordamos con mucho cariño, porque la verdad es que con todos los que tuvimos el privilegio de estar ese tiempo juntos y aprendiendo y teniendo comunión, han pasado muchos años, porque de eso que empezó hace 30 y pico de años. Y hoy en día nos vemos y nos seguimos queriendo como entonces, y no hay esa diferencia que puede haber quizá en otras personas uy, que son gitanos. Para nosotros son hermanos muy queridos todos, de verdad que hay mucho cariño, y vemos que lo bueno es que vemos que están siguiendo en el Señor, ¿no? Y llevando a otras personas a Cristo, ¿no? Entonces es que bueno, ¿no? Que no hay ninguna barrera, ¿no? Sino al contrario, hay mucho amor, mucho cariño entre ellos, y eso solo lo puede hacer el Señor. Eso solo lo puede hacer. Y para terminar, pues yo quisiera agradecer a tanta gente en Vinarós y por la zona que nos ayudaron y que llevaron la carga de la Iglesia y del Evangelio con nosotros. De manera especial, Paco Jiménez estuvo ofreciendo su finca y su esfuerzo en todo momento, y es un privilegio haber trabajado con él. Y qué más, y tanta más gente. Yo soy desmemoriado, como ha dicho Daniel, y entonces se me van los nombres y las fechas, se me van, pero allí estuvieron y el Señor lo sabe y lo recuerda todo. Muy bien, pues ya vamos a terminar por hoy, pero continuaremos. Y bueno, muchas gracias por los que podéis estar escuchando, y que el Señor os bendiga mucho, y hasta pronto.